Es 22 de abril de 2020 y me dispongo a grabar esta clase de segundo de bachillerato de Historia del Arte sobre la arquitectura barroca en Francia. Voy a seguir el mismo manual que estamos utilizando en clase en el Instituto Padre Luis Coloma de la editorial Santillana. Los textos están sacados de allí. Y por eso mismo he incluido también algunos aspectos sobre Inglaterra o Austria que no entran en el temario oficial de la prueba de acceso a la universidad, pero que sí están en el manual y que me han parecido lo suficientemente interesantes como para incorporarlos. Viajamos a Francia a la primera mitad del siglo XVII. En ese momento en el cual en Italia está explosionando el barroco, se desarrolla en Francia la era del cardenal Richelieu, que es el valido del rey Luis XIII, cardenal que al final ha pasado la historia más por las novelas de Alejandro Dumas, concretamente por la primera de la trilogía de los mosqueteros, la novela que se llama Los Tres Mosqueteros, en la que precisamente Richelieu es el malo. Ha pasado por eso a la historia más que por su enorme importancia a nivel, yo diría que europeo. Fue un personaje de un poder extraordinario y que precisamente impulsó el desarrollo de las artes y de las letras. En concreto, la fundación de las academias fue fundamental porque en estas se fueron marcando las directrices oficiales de la cultura y del arte. Y en este sentido hay que destacar que desde ese momento en Francia va a haber una manera oficial, una manera, digamos, rigurosa de seguir las pautas artísticas, unas maneras que van a estar directamente ancladas en el clasicismo. Ese clasicismo se va a manifestar, por supuesto, en la escultura, muchísimo, también en cierto modo en la pintura, por ejemplo, con Nicolas Poussin, un grandísimo pintor, y también en la arquitectura. Aquí precisamente estamos viendo un palacio edificado por François Mansart, en el cual encontramos que ese gran recargamiento del barroco de otras latitudes, ese juego de líneas curvas, líneas rectas, no es aquí tan evidente. Por el contrario, en Francia vamos a encontrar un gran sentido de la monumentalidad. Predominan las líneas rectas, se procura que no haya excesivos claroscuros y el sentido de lo que se impone, de lo monumental, de lo masivo, va a predominar por encima del sentido de lo dinámico. Hay varios historiadores que han relacionado este concepto con el sentido de la monarquía. La monarquía del siglo XVII en Francia, la del rey Luis XIII y la de su hijo Luis XIV, va a intentar transmitir la idea de estabilidad y de inmutabilidad. La idea de un gran estado fuerte en el cual todo está controlado por la monarquía. De hecho, Luis XIII y sobre todo Luis XIV son grandes representantes de las monarquías absolutas de este siglo XVII, como también lo es la frase el Estado soy yo. Las monarquías de derecho divino apuntan que su poder viene de Dios y que ellos tienen el poder concentrado en sus manos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por tanto, el arte ha de transmitir la pompa, la solemnidad, la fuerza y la estabilidad que pretenden demostrar que tienen estos monarcas. Pasamos ya a apuntar a algún arquitecto importante como François Mansart, del que hemos visto antes ya una obra. No es, en cualquier caso, ese palacio que vimos su realización más importante, quizá lo sea esta iglesia de Val-de-Grâce en París, con una enorme cúpula que tiene un amplísimo tambor que evidentemente hace referencia a las cúpulas italianas. Y una fachada en el cual sobresale un pórtico que
quiere hacer clarísima referencia al mundo de los templos romanos, ese sentido de la recuperación de la antigüedad romana va a estar siempre presente en la arquitectura barroca francesa. En cuanto a Jacques Le Mercier, lo citamos porque es el arquitecto favorito del cardenal Richelieu y porque es precisamente el autor de uno de los edificios y de las instituciones más conocidas de París, que no es otra que la Sorbona. Aquí tenemos esa iglesia de la Sorbona con una fachada nuevamente muy clasicista y una enorme cúpula. Estas grandes cúpulas van a ser muy representativas de todo el barroco francés. Como hemos dicho hace un minuto, estas cúpulas hacen referencia a las italianas. Recordemos la de Brunelleschi para la Catedral de Florencia, la de Miguel Ángel, por supuesto, para el Vaticano, y aquí hay un intento de continuar esa línea de grandes cúpulas, pero quizá con un sentido algo diferente. Mientras las cúpulas italianas buscaban un cierto sentido del equilibrio, estas cúpulas buscan imponerse sobre todo el edificio. Intentan ser monumentales y generar en el espectador un gran impacto, porque al fin y al cabo eso del impacto es uno de los conceptos fundamentales de todo el barroco. Un tercer autor sería Claude Perrault. Perrault es el que se encarga de levantar la fachada oriental del Palacio del Louvre. Este palacio tenía un origen medieval, había un castillo medieval, luego se construyó un pequeño palacio renacentista y ese palacio se va a ir ampliando en diferentes momentos hasta que, bueno, pues nos ha llegado a día de hoy un edificio de enormes dimensiones que es hoy el Museo del Louvre. Bien, pues en este momento se va a levantar la gran fachada oriental que en su momento va a ser la más importante del palacio. Aquí la tenemos, esa puerta da acceso al gran patio que ejerce de núcleo central de todo el conjunto, pero hoy prácticamente no es utilizada por los turistas, que entramos justamente por el lado opuesto, que es el que da a la moderna pirámide a través de la cual se accede al museo. Pero en su momento esta era la entrada principal y por tanto busca un gran sentido de la solemnidad. Fijémonos en esas columnas pareadas que sobresalen de la fachada. Hay dos planos en los cuales se articula la fachada, sobresalen estas columnas sobresalen de la línea interior del muro, generando un claroscuro. Ese claroscuro es un efecto teatral típicamente barroco, pero aún así se ha renunciado a ese juego de curvas que sí es típico en Italia. Aquí se impone lo horizontal, que en cierto modo es sinónimo de estabilidad, la estabilidad de la monarquía francesa. Y bueno, cuando hablamos de monarquía francesa tenemos que referirnos a Luis XIV. Luis XIV sí va a utilizar el Palacio del Louvre. De hecho, le encargará al mismísimo Bernini una reforma. Pero, aunque oficialmente el Palacio de París es el gran palacio del rey, el Louvre, Luis XIV va a edificar un nuevo palacio, el Palacio de Versalles, a 25 kilómetros de París. Bueno, en realidad Versalles no es solamente un palacio, es una ciudad que va a crear Luis XIV, el Rey Sol, para que en esa ciudad residan todos los sirvientes que van a trabajar en el Palacio Real. Ya existía aquí un palacio anterior, un palacio que era prácticamente un palacete de recreo pequeño, hecho en época de Luis XIII. La fotografía que he colocado ahí es precisamente del palacio de Luis XIII. Bueno, pues lo que va a hacer Luis XIV es ampliarlo. Ampliarlo 3 veces. Las 2 primeras las va a dirigir Luis Le Beau y la última, quizá la más grande, es la de Jules Hardouin Mansart, que levanta 2 enormes alas laterales. Aquí vemos precisamente esa evolución. Esto es el pequeño palacete de Luis XIII.
Aquí tenemos la primera ampliación de Luis XIV, que lo que hace es prolongar los dos brazos de esa primera U. Aquí tenemos la segunda ampliación de Luis XIV, también hecha por Luis Le Beau, y aquí estamos viendo cómo la ampliación adquiere ya unas dimensiones bastante considerables. Y vemos también cómo el palacio original queda integrado en el nuevo conjunto. Pero sin duda ninguna, la obra mayor es la de Mansart, que va a abrir o va a desarrollar todas estas dos alas laterales, cada una de ellas con dos patios, más una capilla que estamos viendo a la izquierda. En este edificio se sobrepasan los 500 metros de longitud, nada menos. El edificio tiene además dos fachadas, una principal que está abierta a la ciudad y otra posterior, que evidentemente solo es visible por el rey y quienes viven en el palacio, los nobles, que va a asomar a los grandes jardines que va a mandar a hacer el rey. Obsérvese cómo en esta fachada van a combinarse entrantes y salientes. Vamos a ver un juego muy parecido al que hemos visto hace unos minutos en la fachada de Perrol para el Palacio del Louvre en París. Observemos también cómo hay un basamento muy, digamos, sobrio y muy macizo, que quiere transmitir la idea de fortaleza. Luego un elegante cuerpo en el que se destacan unas columnas sobre los ventanales y luego por encima un ático que es más bajo de tamaño y que se remata con una gran balaustrada. En este palacio va a vivir no solamente el rey, va a vivir también la corte. Recordemos de las clases de historia que el rey Luis XIV, como monarca absoluto que es, pretende centralizar todo el poder en torno suyo. Y para ello tiene que limitar el poder de la nobleza de origen medieval, feudal, que seguía manteniendo un enorme poder, gran influencia, enorme prestigio social y de hecho un cierto poder político en sus territorios correspondientes. Bien, pues lo que hace Luis XIV es trasladarlos a Versalles, para que estén, digamos, bajo su directo control. De tal manera que en este palacio tiene que haber pues lugares cómodos para el rey, tiene que haber salas de administración como sede de gobierno y también pues alojamientos para la nobleza. De tal manera que tanto el exterior como el interior tienen que reflejar en dimensiones y en ornamentación el poder del rey, el poder de Luis XIV. Para ello, como estamos viendo, se utilizan materiales suntuosos, el mármol, el bronce dorado, el vidrio soplado que puede manejarse, puede modelarse para crear formas espléndidas en las lámparas y por supuesto los espejos. Observemos también cómo se utilizan los tejidos para revestir de suntuosidad a algunas paredes y también a las camas. Las camas necesitan estos doseles para aislarse, para mantener la privacidad y paliar la luz que entraba por las ventanas. Observemos también cómo los techos se ornamentan profusamente con arquitecturas fingidas que son típicas del barroco. Esa idea del trampantojo, de engañar al ojo con arquitecturas que en realidad están pintadas. Ya la habíamos visto en Italia. En Italia va a haber grandes especialistas en trampantojos en los techos y la idea se trasplanta a Francia para crear estas arquitecturas fantásticas en las que aparecen seres mitológicos que aluden todos ellos al poder de Luis XIV. Luis XIV cree que es algo así como la reencarnación de Apolo, la reencarnación del dios solar clásico. Por eso mismo se le conoce como el Rey Sol. Por todas partes vamos a encontrar al dios Apolo representado en este palacio y a los otros dioses del Olimpo que a través de las diferentes historias alegóricas nos hablan del poder del propio Luis XIV.
La capilla la construye Mansart en esta última ampliación. Como vemos, es un espacio muy sobrio, muy clásico, que tiene una cabecera semicircular y dos cuerpos, en los cuales el primero es soportado por grandes pilares de sección cuadrada y el segundo por elegantísimas columnas de orden compuesto perfectamente declinadas. Hay un conocimiento exacto de cuáles son las partes y las proporciones exactas de los órdenes clásicos. Y aquí tenemos la sala más famosa de Versalles, la Galería de los Espejos, célebre a nivel mundial, siempre está llena de turistas, con sus correspondientes audioguías puestas en la oreja para que les vayan contando las historias acerca de este recinto. Originalmente era una terraza, en un primer proyecto esto estaba al aire libre, pero más tarde Luis XIV mandó cubrirla y convertirla en una sala elegante que va a ser decorada por el pintor y decorador Charles Lebrun. Famosa, por supuesto, por sus espejos. Los espejos de la izquierda lo que hacen es reflejar la luz que entra por la derecha y reflejan los jardines. De tal manera que una sala que no es no tiene mucho fondo, pues lo que hace es aumentar visualmente de tamaño. Es muy, como estamos viendo, muy ancha, ¿no? Tiene un gran recorrido a nivel, digamos, de anchura, pero tiene muy poca profundidad. Pues lo que se hace es que con esos espejos se magnifican los espacios, aunque sea solamente desde el punto de vista óptico. Y André Lenotre, perdóneseme mi pésima pronunciación del francés, bueno, digamos Lenotre a la española, este señor va a diseñar los fastuosos jardines. Jardines articulados en tres niveles. Un primer nivel, que estamos viendo ahí, que se encuentra en el mismo nivel del palacio y en el cual la vegetación está perfectamente organizada en parterres, de tal manera que se impone lo racional frente a lo irracional. Se impone el orden de la corte versallesca frente a la vegetación. Hay un segundo nivel más bajo, hay que descender unas escaleras, en el cual hay un equilibrio entre lo racional y lo irracional, entre los caminos y los parterres perfectamente delineados y el bosque. Y un tercer nivel, ahí al fondo, en el cual predomina lo irracional, predomina la naturaleza. Los caminos que hay son meros senderos y no aparece ningún o casi ningún elemento de control por parte del ser humano, salvo ese gigantesco estanque, ese gigantesco lago que es artificial. Se excavó y se llenó de agua para que el rey pudiera navegar por él, para su recreo. Y por supuesto todo lleno de estatuas y de fuentes. Aquí vemos una vista bastante interesante de ese conjunto de fuentes funcionando. Hay que decir que el gasto de agua era considerable y que solo funcionaban cuando el rey iba a pasear. Hoy día solamente funcionan en determinados momentos del año, creo que solamente es en verano y determinados días a la semana, y solo durante una hora. O sea, cuando tú vas tienes que comprar un ticket especial para ver las fuentes, estar allí en la hora en la que comienzan a funcionar y darte prisa porque tienes solamente una hora para ver las fuentes. De hecho, esta fuente que estamos viendo aquí, preciosa, que utiliza conchas marinas, pues no pude verla porque no tuve tiempo. Ya que al cabo de una hora apagan el mecanismo y no puedes ver los surtidores funcionando. Aquí vemos una de las fuentes más bonitas, la fuente del Encelade, sin funcionar. Aquí le vemos echando pues los grandes chorros de agua que le dan mucha más espectacularidad, pero como digo, solo funcionaban cuando el rey iba a pasear. Hay que decir que el rey se sentía orgullosísimo de sus jardines hasta el punto de que él mismo escribió una especie de, entre comillas, guía turística para que el visitante ilustre que viniese a recorrerlo, pues pudiera leer esa guía escrita por el propio rey, que evidentemente pues quería pavonearse de lo que había conseguido. Aquí tenemos uno de los espacios más espectaculares, que es un escenario teatral para que el rey viese obras teatrales o incluso para que él mismo
hiciese aquí de bailarín. Al rey le encantaba bailar delante de la corte y a la corte pues sería obligada a pelotearle y a aplaudir diciéndole lo maravillosamente bien que lo hacía. Hasta que un día se torció el pie y el rey dejó de bailar. Y esto está perfectamente contado en una película francesa llamada El Rey Baila. Y aquí una de las fuentes más espectaculares, que es donde hoy termina el recorrido, cuando después de una hora los visitantes recorremos las fuentes, cierran las conducciones de agua, todos nos venimos aquí, nos sentamos y abren las tuberías de esta fuente tan espectacular que, por cierto, en verano sirve para realizar espectáculos de música y de danza. Y pasamos a Inglaterra. La arquitectura inglesa va a estar muy vinculada al gótico. Este estilo va a prolongarse durante parte del siglo XVI. Durante el primer tercio de esa centuria se van a hacer espacios muy importantes en tardogótico, cosa no muy distinta de lo que ocurre en España y también de lo que ocurre en Jerez. Y cuando llega el Renacimiento, pues lo hace tarde. Lo hace tarde y muy influido por Palladio, ese gran arquitecto del Renacimiento tardío italiano. De tal manera que cuando se llega al siglo XVII, al siglo del Barroco, todavía esa influencia de Palladio va a estar muy presente. Y eso es obvio en este espacio. Es la Banqueting House, lo único que se conserva del famosísimo Palacio de Whitehall, el Palacio Real inglés. Bueno, pues esta Banqueting House la edificó Íñigo Jones en 1622, en el momento en el que el barroco ya es plenamente una realidad en Italia, pero aquí realmente lo único que vemos barroco es el conjunto espléndido de pinturas que para el techo pinta el mismísimo Pedro Pablo Rubens. Porque lo que a la arquitectura se refiere, Íñigo Jones ofrece un espacio diáfano, equilibrado, absolutamente clásico, sin ninguna ornamentación y sin ningún tipo de juego de volúmenes que impacta al espectador. En el año 1666 se produjo un enorme incendio en Londres que arrasó toda la ciudad medieval, incluyendo la Catedral de San Pablo. Hay que destruir lo que se conservó de ella y levantar una completamente nueva. El encargo lo va a recibir Christopher Wren, que realiza un proyecto que en principio es rechazado, luego presenta otro que sí se acepta, se va a ir levantando, va a sufrir modificaciones. Lo cierto es que lo que vemos hoy no es exactamente lo que proyectó el arquitecto, pero bueno, tenemos una planta de cruz latina con 3 naves, un transepto que lo estamos viendo perfectamente en esa planta y un profundísimo coro que en principio no estaba previsto, más una cúpula monumental que aquí vemos. Bueno, realmente monumental es todo el edificio. Está en el libro Guinness de los Récords como el segundo edificio religioso más grande del mundo. El primero es San Pedro del Vaticano, que es renacentista, y el tercero es la Catedral de Sevilla, que es tardogótica. Bueno, pues el segundo es este. Solo que mientras Catedral de Sevilla y Vaticano son católicos, obviamente, San Pablo de Londres es un edificio anglicano. Y como vemos, Wren no parece del todo un arquitecto barroco. Aquí lo realmente barroco es lo monumental de la cúpula, la manera en la que ésta se impone por completo en todo el entorno. Algo parecido pasa en el interior. El interior es un interior muy clásico, muy equilibrado en principio, con poca ornamentación, pero en la que efectivamente hay un concepto de la luz y sobre todo un concepto del espacio que ya se aproxima a lo que es el barroco. Y de nuevo aquí hay que señalar la cúpula. La manera en la que la cúpula llama la atención de quien llega al crucero y levanta la mirada es realmente algo muy barroco. Aquí sí que se puede hablar de un deseo de epatar, de impresionar al devoto que entre aquí, que evidentemente no solamente va a recibir una información sobre la grandeza de la Iglesia anglicana, sino también
del poder de la corona inglesa. Recordemos que en Inglaterra corona y religión son lo mismo. La cabeza de la iglesia anglicana es el monarca. Y por tanto, aquí la propaganda se hace al mismo tiempo de la monarquía y de la iglesia. Y ya para terminar, vamos a dar dos pinceladas sobre Centro Europa. En Centro Europa el desarrollo artístico tarda en llegar porque allí va a tener una gravísima incidencia la Guerra de los 30 años. Recordemos que esta fue una guerra europea, en principio por motivos de religión, fue mucho más complicada de lo que puede parecer. Lo cierto es que resultó muy virulenta en Centro Europa y eso impidió el desarrollo artístico. Pero cuando finaliza el conflicto, empiezan a llegar pues, los elementos propios del barroco que se había desarrollado en otros puntos del mapa europeo. Y esta arquitectura barroca centroeuropea se va a caracterizar por su eclecticismo, es decir, por su capacidad para absorber diferentes influencias y hacer algo nuevo. Concretamente, influencias de Italia y de Francia. En este interior de la Biblioteca Imperial de Viena vemos una integración de las artes que viene de Italia. Aquí vemos cómo esa conjunción entre arquitectura, escultura y pintura parece no conocer límites entre lo uno y lo otro. Fíjense en las paredes cómo hay una mezcla de las artes que genera un todo continuo, orgánico, en el cual la intención es apabullar al espectador. Pero también observamos un concepto de monumentalidad, de sobriedad, de fuerza, que tiene más que ver con Francia, con lo que hemos visto anteriormente del barroco francés, de Versalles y de su idea de transmitir la fuerza y el poder de la monarquía francesa. A partir del último tercio del siglo XVII, Austria se convierte en una gran potencia y va a tener su condición histórica del centro del famoso Sacro Imperio Romano Germánico. Viena, la capital, va a ser una ciudad que conozca un gran desarrollo. Todavía va a quedar un tiempo para que llegue la Gran Viena de Mozart y de Beethoven. Concretamente, quedará más de un siglo para que estos personajes aparezcan, pero lo cierto es que la monarquía de los Habsburgo va a utilizar la arquitectura de Viena como una manera de legitimar su poder. Si nosotros somos los herederos del gran imperio romano, nuestra arquitectura tiene que mostrarlo de alguna manera. Y si nosotros somos supuestamente tan poderosos como el rey Luis XIV de Francia, también tenemos que evidenciarlo, en cierto modo imitando su arquitectura. Eso es bastante evidente en este célebre Palacio de Schönbrunn, hoy día uno de los grandes atractivos turísticos, pese a que está relativamente lejos de la ciudad. Hay que coger un metro que tarda bastantes paradas. De hecho, yo no he llegado a ir a Schönbrunn. Aunque la fachada que estamos viendo ahí es posterior en el tiempo y está bastante reformada, lo cierto es que creo que quedó en evidencia que esa conjunción de palacios solemnes y jardines es algo que está inspirado en Versalles y que aquí se quiere voluntariamente imitar. Por otra parte, los monumentos callejeros pues también tienen que hacer referencia al poder de Viena. Y he traído esta obra, la famosa Columna de la Peste, porque, bueno, nosotros en este momento en el que grabo la locución estamos sufriendo todavía los efectos del coronavirus, de lo que sospecho que es solamente una primera oleada, ojalá que se quede en una, pero me parece que no va a ser así. Lo cierto es que estamos ahora mismo viviendo esta terrible pandemia, muchísimas muertes a nuestro alrededor, y eso se vivió en Viena en 1679. Fue una epidemia de peste negra que asoló la ciudad. Una vez pasada esta epidemia, pues se quiso realizar este monumento en cierto modo como acción de gracias a la divinidad por haber acabado con esa terrible catástrofe y también para exhibir poder, para exhibir el poder de la ciudad.
Y en esta obra van a participar varios artistas con el resultado que estamos viendo tan movido y tan barroco. Uno de los artistas que participa en esta columna es Fischer von Erlach, el más importante de todos los arquitectos del barroco vienés. Un señor que se forma en Roma y de Roma va a traer diferentes ideas que va a plasmar en su obra más conocida, que es la iglesia de San Carlos Borromeo. En la iglesia de San Carlos Borromeo a ver dos elementos que hacen referencia al clasicismo. Por un lado, ese pórtico central, un pórtico hexástilo que hace referencia directísima a los templos griegos y romanos. A los lados, dos enormes columnas con relieves en los fustes colocados de manera helicoidal. Evidentemente el referente son las columnas conmemorativas romanas, de las cuales en nuestra asignatura hemos visto la columna trajana. Bueno, pues esa columna trajana, pues evidentemente fue vista, fue dibujada por von Erlach cuando estuvo en Roma y la idea la traslada aquí, integrada en un contexto absolutamente religioso. Por otra parte, la cúpula hace referencia tanto al barroco francés como al barroco italiano. Y, bueno, a pesar de todo el clasicismo del conjunto, esta serie de elementos verticales que se imponen sí que son plenamente barrocos, como es plenamente barroco el interior. Esta fotografía, igual que la anterior, es mía y permite ver cómo en ese interior se juega otra vez con la fusión de las artes, gracias a este espléndido fresco que representa un rompimiento de gloria lleno de seres angélicos, junto con el Espíritu Santo en forma de paloma, ahí en el centro, que desciende sobre todos los fieles que se encuentran en este interior de San Carlos Borromeo, que evidentemente quedan sobrecogidos por la espectacularidad del conjunto. Y hasta aquí con esta presentación de la arquitectura barroca en Francia y otros puntos de Europa. Muchas gracias por la atención.